Saludos a todos, el tema de hoy va a ser los tratados internacionales. Vamos a ver qué son, para qué sirven, cuál es su función y pues cuál es su fundamento jurídico. Iniciamos por estudiar qué es un tratado internacional. De los aspectos más sencillos debemos de recordar que hace muchos años en derecho internacional clásico, realmente una de las fuentes o la fuente más importante era la costumbre. Sin embargo, la diferencia con los tratados es que su alcance no era conocido de manera clara y precisa, y por lo tanto los estados no tenían la facultad de conocer sus derechos y sus obligaciones de una manera clara y concisa. Por lo tanto, es que en la época moderna es una de las fuentes de derecho internacional más utilizadas, si no es que la más utilizada, debido a lo que acabamos de mencionar, ¿no? Solamente a través de un instrumento, de un documento por escrito, pueden saber de manera certera los estados a qué están obligados y cuáles son sus derechos. Por otro lado, pues tenemos que mencionar cuál va a ser el fundamento de los tratados internacionales. El fundamento se remonta al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es uno de los primeros instrumentos internacionales que contempla formalmente a las fuentes del derecho internacional. Y bueno, pues aquí nos contempla lo que son las convenciones o los tratados internacionales. Segundo punto, ¿cómo se define o qué es un tratado? Para poder acudir a la definición del tratado internacional en sí, debemos de remitirnos a lo que es la Convención de Viena sobre la celebración de los tratados de 1969. En el artículo 2 de la Convención nos establece la definición de tratado internacional. A saber, es el siguiente. Para los efectos de la presente convención, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya sea que conste en un instrumento único o en dos o más conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, un tratado simplemente es un acuerdo de voluntades, en este caso que es la Convención de Viena para la celebración de los tratados, entre estados, y debe de ser regido por el derecho internacional. Quiere decir que no puede aplicarse un derecho interno porque se estaría desvirtuando la naturaleza del mismo y por lo tanto no sería un tratado internacional. Que conste en un instrumento único o más conexos simplemente quiere decir que en ocasiones tenemos solamente un tratado internacional, se pueden hacer modificaciones posteriormente o bien, pues bueno, como es el ejemplo de las Naciones Unidas, por una parte tenemos a la Carta de las Naciones Unidas y de manera adjunta o se anexa lo que es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, sigue siendo un mismo tratado internacional y así lo pueden encontrar en la página de Proteo SRE. Y por último, que cualquiera que sea su denominación en particular. ¿Qué quiere decir eso? Pues realmente en el ámbito internacional no hacemos diferencia entre lo que es un pacto, un convenio, un acuerdo, un estatuto, etc. Van a encontrar diferentes denominaciones, pero simplemente lo que hace el artículo 2 de la Convención de Viena es simplemente homologar un criterio a nivel internacional, el cual nos establece pues simplemente que es un tratado internacional. Por último, tenemos que mencionar que dichos acuerdos deben de estar celebrados por escrito. Es un requisito en el cual o con el cual se va a dar constancia de manera clara y precisa a todas las partes cuáles van a ser los derechos y las obligaciones. La pregunta acerca de si podría existir un tratado internacional que no sea escrito puede diferir en dos vertientes. La primera es según la convención, que realmente tiene que ser por escrito, pero según algunos autores han dicho que inclusive dichos tratados sí pudieran quedar sin estar por escrito, ¿no? Sin embargo, su dificultad para esclarecer los alcances jurídicos, pues simplemente serían sumamente complicados. Pues bueno, continuando, debemos de mencionar, ¿no? Todo tratado es un acuerdo, pero no todo acuerdo es un tratado. Es decir, hemos tenido varias ocasiones, o una de las dudas más recurrentes es acerca de los famosísimos acuerdos económicos, si son tratados o no son tratados. Como lo acabamos de mencionar, pues bueno, en esa tesitura, si cumple con cada uno de los lineamientos que establece el artículo 2 de la Convención de Viena, estaríamos en presencia de un tratado internacional y en su defecto, pues que carezca de alguno de esos elementos, simplemente sería un acuerdo y no sería propiamente un tratado internacional. Es decir,
tenemos que cumplir cabalmente con el artículo 2 de la Convención de Viena para la celebración de los tratados. ¿Ok? Por otro lado, pues desde nuestro punto de vista, los tratados internacionales también son muy semejantes a la figura jurídica conocida como contrato. En el ámbito nacional, pues bueno, tenemos un conflicto porque realmente sí hacemos una diferencia entre lo que es un convenio y lo que es un contrato. Sin embargo, cabe destacar que a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en Francia y en otros países, pues no hay una gran diferencia entre estos dos figuras jurídicas, ¿no? Inclusive recientemente Francia hizo una modificación a su Código Civil simplemente para homologar dicho criterio y que no haya diferencia entre los alcances entre un convenio y un contrato. Es decir, son lo mismo a nivel internacional, simplemente en México los códigos civiles siguen teniendo una diferencia entre ambas figuras jurídicas. Pero a lo que vamos es a lo siguiente: al tratarse de un convenio o un contrato, realmente resultaría aplicable la teoría de las obligaciones o la teoría de los actos jurídicos. Es decir, para que exista correctamente y sea válido un tratado internacional, le son aplicables los elementos de existencia y de validez de los actos jurídicos. Eso debe de ser tomado en cuenta para situaciones posteriores, simplemente porque resulta en muchas ocasiones que se cuestiona acerca del conflicto normativo entre una convención y nuestra Constitución, lo cual resulta un poco absurdo desde nuestro punto de vista. Bueno, y por último queda mencionar quiénes pueden celebrar los tratados internacionales. En principio, pues solamente vamos a mencionar que los estados y los organismos internacionales. Los primeros son los sujetos clásicos del derecho internacional y están contemplados en la Convención de Viena señalada. Por el otro lado, existe otra convención a nivel internacional que se denomina la Convención de Viena sobre la celebración de los tratados entre estados y organismos internacionales o entre organismos internacionales, la cual no está en vigor. Sin embargo, resulta importante tomar en cuenta que también de los nuevos sujetos del derecho internacional que pueden firmar o celebrar tratados internacionales son los organismos internacionales. En otras sesiones veremos quiénes o qué personas se encuentran facultadas para celebrar el tratado internacional y cuál va a ser el proceso de la celebración de los mismos. Por el momento, les agradecemos.